Ya tenemos entonces nuestro primer programa creado. Ahora necesito crear uno nuevo. Para crear uno nuevo, necesito guardar primero este. Si se dieron cuenta, al principio solamente me pidió que le pusiera nombre. No me dijo en qué lugar quería que lo guardara. Entonces, la forma más fácil es cerremos el programa y nos va a preguntar en qué lugar lo queremos guardar. O le damos clic aquí en el disquete y se guarda, pero se guarda solamente el código. Entonces, cerremos acá y nos va a preguntar, ¿desea guardar o descartar cambios en la solución actual? Le damos guardar. Luego nos va a aparecer esta ventana con el nombre del programa, nombre de la solución y el lugar donde lo queremos guardar. Creen una carpeta donde estén guardando todo lo que estamos haciendo. Voy a crear aquí en mi escritorio, tengo una que se llama segundo bloque, escritorio, segundo bloque, la Merced. Y acá voy a crear una carpeta. Voy a crear una nueva carpeta. En un segundo. Voy a crear una nueva carpeta que se llame cuarto Baco y cuarto Perito. Adentro de esa carpeta voy a guardar todo lo que hagamos acá en Program. Seleccionar carpeta. Guardar. Y ya tengo mi programa guardado. Ahora necesito crear un segundo programa. Entonces vuelvo otra vez a inicio. Busco el programa. Yo lo tengo acá en la ventana en el menú inicio. Ya lo tengo acá guardado. Acá no se puede hacer como se trabajaba en PC, poner diferentes pestañas con programas diferentes. Acá no se puede. Entonces me voy nuevamente a nuevo proyecto. Me aseguro que esté en la opción de aplicación de consola. Le cambio nombre y a este le voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Le doy a aceptar. Espero que cargue nuevamente el programa. Y nuevamente nos aparece esta ventana. Recuerden, los códigos que aparecen ahorita no los tocamos para nada. No los tocamos para nada. Esos ya se quedan ahí por defecto. Ya se quedan ahí. No los tocamos para nada. Voy a hacer más grande el texto. Y el nuevo código que vamos a escribir lo escribimos en medio de las dos llaves. Ahí escribimos el texto o las líneas de código. Me voy a ir al documento que tengo acá de el pequeño manual de C# y vamos a ver qué nos tocaría. Ya vimos cómo desplegar mensajes en pantalla y vimos cómo ponerle también el React Key para que espere a que se termine de ejecutar el programa y luego continuar. Vamos a ver qué nos tocaría ahorita. Ahorita nos tocarían las variables. Acá dentro del programa también se trabajan variables de la misma manera como lo trabajamos en PC. Me voy a saltar ciertas partes. Como les digo, ustedes cuando tengan el documento, léanlo y todo más detenidamente. Yo acá por el tiempo de la clase no me detengo tanto a leer todo esto porque si no perderíamos tiempo. Entonces mejor me voy directo a lo que es la práctica dentro del programa. Bien. Vamos a leer las variables. Tocaría comentarios, nos toca comentarios. Miremos primero los comentarios y luego las variables. Así como en PC, ¿se recuerdan que en PC podíamos poner comentarios? Lo mismo podemos colocar acá en C#. Escribimos diagonal, diagonal. Y por ejemplo vamos a poner acá tema, las variables. Ese texto que está acá no afecta en nada el programa. Son simples comentarios que colocamos. No afecta en nada el programa. ¿Sí? Media vez tenga las dos diagonales. Pero ¿qué pasa si quiero escribir más de 2 líneas? Si quiero escribir más de 2 líneas. Entonces acá me dan la solución. Tengo que utilizar un asterisco con la diagonal. ¿Sí? Un asterisco con una diagonal. Acá está, miren, para escribir más de 2 líneas. Por ejemplo, voy a poner acá, diagonal, asterisco,
y pongo subtema, consultas, por ejemplo. Quiero, presiono Enter abajo y miren, me colocó un asterisco en la siguiente línea. Y tipos de variables. Ahora cierro eso, asterisco, diagonal, y ya tengo un comentario de 2 líneas. Entonces, esto nos va a servir para poder colocar comentarios dentro del programa que nos sirvan como referencias en algunas partes importantes, ¿verdad? Bien, ahora regresemos al programa, al documento, y ahora empecemos a ver lo que son las variables. Dice, vamos a ver ahora los tipos de datos más comunes para programar. Estos tipos de datos son los que operamos en los programas y se les conoce como variables. Un pequeño ejemplo. Imaginad que tenemos que hacer una cuenta. Este tutorial es español, por eso tiene ciertas palabras. Me las extraña como imaginar. Nosotros diríamos que imaginar. O imaginen que tenemos que hacer una cuenta aritmética en un momento determinado, que sería 4.5 más 7. Bien, pues 4.5 no es un valor del mismo tipo que 7. El valor de 4.5 deberá ser almacenado en una variable compatible con su tipo. Es un valor decimal. Y el número 7 es otro tipo, es un valor entero. Recuerden que las variables las estuvimos viendo en PC y entonces no es un tema nuevo. Cuando vimos las variables, yo les ponía el ejemplo que es como una caja. Dentro de esa caja vamos a guardar objetos. Por ejemplo, queremos guardar un número con punto decimal, vamos a utilizar una caja específica. Queremos guardar texto, utilizamos otra caja. En la caja donde guardamos números, no podemos guardar texto. Entonces, para eso se utilizan las variables. Para guardar información que el usuario ingrese a nuestro programa. Acá tenemos los tipos de variables más comunes. Tipo int, número entero, con signo. Tipo win, entero sin signo. Float, valor decimal con coma. Char, carácter. Texto, una letra. String, cadena de caracteres, o sea, texto. Bol, 2 valores posibles, verdadero y falso. La bol no la vamos a ver nosotros. En la variable tipo int, me va a permitir guardar dentro de ella números enteros, o sea, números sin punto decimal, con signo. Por ejemplo, en números negativos. Los números negativos se conocen porque tienen un guión del lado izquierdo. Mientras que la variable tipo win me va a permitir guardar números enteros, o sea, números sin punto decimal, pero acá no podría utilizar números negativos, porque necesito colocarles el guión. Float me va a permitir guardar números con punto decimal. 4.5, 8.20 y todas esas cuestiones. El char me va a permitir guardar solamente un carácter, una letra o un número, un carácter. String me va a permitir guardar una cadena de caracteres, o sea, un texto largo. Por ejemplo, si le decimos al usuario, ingrese su nombre, utilizaríamos string. Ingrese su edad, utilizaríamos int. Entonces, acá es donde tenemos que aprendernos qué tipos de variables hay para la hora que hagamos un programa, saber qué información le vamos a pedir al usuario y en qué variable podemos guardarla. No vamos a guardar un texto dentro de una variable que guarde números. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se declaran las variables? En PC, cuando declarábamos una variable, poníamos definir como, el nombre de la variable y todas esas cuestiones. Acá en PC se declaran de la siguiente manera. Acá hay una pequeña imagen y está explicado cómo se declara. Primero se coloca el tipo. Se coloca el tipo y luego se coloca el nombre de la variable, seguida por el punto y coma. Vámonos al programa y hagámoslo dentro del programa. Voy a borrar esto que está acá y voy a poner uno nuevo. Vamos a poner acá sumar 2 números. Vamos a hacerla con la suma de 2 números.
sumar dos números, vamos a poner, sumar dos números sin punto decimal. Entonces, como yo le voy a decir al usuario que ingrese dos números, entonces esos dos números tengo que guardarlos dentro de variables. Entonces voy a declarar las variables. Repito cómo lo hacíamos en PC. En PC imponíamos definir num1 como entero. Así declarábamos las variables en PC. Ahora no. Ahora vamos a colocar primero el tipo de la variable y luego colocamos el nombre de la variable. En este caso me está especificando directamente que voy a colocar números sin punto decimal. ¿Qué tipo de variable utilizamos para obtener números sin punto decimal? Tipo int. Entonces vamos a colocar int. Luego el nombre de la variable. Por ejemplo, num1. Punto y coma. Aparece una línea verde. Esa línea verde no está indicando que el programa, que la variable está mala o que tenga error. Lo que está indicando es que yo no estoy utilizando esa variable para nada en el programa. Como no la estoy utilizando en ninguna parte ahorita, por eso me está como que indicando que esta variable no está siendo utilizada. ¿Sí? Voy a declarar otra variable, int num2, punto y coma. Ya tengo dos variables declaradas como tipo entero. Entonces, dentro de esas variables, solamente puedo guardar números sin punto decimal. Como tengo que hacer una suma, ahora hagamos la suma. Para eso necesito otra variable. Vamos a ponerle a esta resultado, como tipo int. Resultado, punto y coma. Ya tengo mi variable ahí. Por el momento todavía no estamos viendo cómo escribir desde el teclado. Entonces le vamos a dar valor a las variables. Num1 va a ser igual a 5, punto y coma. Quiere decir que dentro de la variable num1 va a haber o va a estar guardado el número 5. Vamos a darle valor a la segunda variable. Num2 va a ser igual a, vamos a poner 6.3. 6.3, para que me dé un error más adelante. Para que me dé un error. Y miren, bueno, ya me tiró el error. Pensé que me lo iba a tirar más adelante. Me tira un error en 6.3. ¿Por qué me está tirando un error? Porque recuerden que esta variable es tipo int. Y el tipo int me permite ingresar solamente números sin punto decimal. Y yo estoy colocando un número con punto decimal. Entonces, ese es mi error. Voy a quitar el punto decimal. Luego abajo voy a hacer la suma. Voy a poner acá resultado. Va a ser igual a num1 más num2. Punto y coma. ¿Por qué me está tirando error? La variable, bueno, me la corrigió. Voy a volverlo a modificar. Voy a colocarle a la num2 una mayúscula para que miren un error que puede dar. Miren, acá la num2 la coloqué con N mayúscula. Y me está tirando una línea roja. ¿Por qué me está tirando ese error? Porque arriba yo tengo num2 con N minúscula. Y abajo la tengo con N mayúscula. Entonces, de la misma manera en que está declarada, la tengo que escribir en todo el programa. Si arriba está en mayúscula, abajo también tiene que estar en mayúscula. Entonces, lo recomendable es que siempre escribamos las variables en minúscula para no cometer estos errores. Num2. Entonces, de esa manera es como se declaran las variables. ¿Sí? Cómo se declaran las variables, cómo se les da un valor a las variables. Por el momento, ahorita le agregamos el 5 y el 6, pero más adelante, cuando ya miremos la parte donde escribimos en el teclado, ese número que escribimos en el teclado se va a guardar en las variables, igual como lo hacíamos en PC. ¿Sí? Si nos hemos dado cuenta, la estructura, miren, la estructura es la misma que los algoritmos. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que la estamos escribiendo, pero la estructura es la misma.
Empecé y declarábamos las variables, luego hacíamos las operaciones, luego desplegábamos los resultados. Y miren, acá tengo lo mismo. Declaré variables, hice la operación de la suma, me faltaría mostrar el resultado, pero la estructura es la misma. La diferencia es la forma en que lo estoy escribiendo o la forma en que estoy colocando las instrucciones. Ahora mostremos este mensaje en la pantalla, que el resultado tendría que ser 11. Hagámoslo en pantalla. Vamos a poner console.writeLine. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, pongamos el resultado es, cierro comillas, y voy a poner la variable, resultado. Y acá me falta algo. Acá me da error. ¿Por qué me da error? Porque tengo que colocarle el signo más. El signo más está actuando ahorita, me está uniendo. Acá me falta algo, perdón. Aquí no lleva comillas. Aquí no lleva las comillas. Ahí está. El signo más está actuando o uniendo el mensaje del texto con lo que está dentro de la variable, que en este caso, como es el resultado, tendría que tener adentro el resultado de 1 más 2, que sería 11. Entonces en pantalla me va a salir, el resultado es 11. Y recuerden la última línea que tenemos que ponerla por fuerza para que se detenga un poco la pantalla y nos permita trabajar. Sería el console.read y ahí podríamos ver el programa. Puedo presionar F5 o puedo presionar el botón de play. Voy a presionar F5. Espero a que cargue. El programa se pone a revisar que todo esté bien y luego me muestra la pantalla negra. Y en esa pantalla negra me muestra el resultado. Ahora miremos el tema de las constantes. Las constantes son diferentes a las variables. Dice acá, constantes. Las constantes son un tipo de dato invariable. Se declaran y se utilizan de una forma muy similar a las variables, con la diferencia de que no podemos modificar su valor. De esta forma podemos utilizar constantes para aquellos valores fijos que nunca cambiarán su valor en el programa. Vamos a reescribir el ejemplo. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo. Vamos a omitir ese ejemplo y vamos a hacer nuestro propio ejemplo. Acá nos está dando el ejemplo de cómo se declaran las constantes. Miren, se declara muy parecido a una variable, con la diferencia que antes del tipo de la variable lleva la palabra const. Voy a regresar al programa y voy a colocar, voy a crear uno nuevo, voy a crear un nuevo programa para las constantes. Archivo, nuevo proyecto, desea guardar los cambios de le doy que sí, guardar. A este le voy a poner ejemplo 3. Ejemplo 3. Aceptar. En este vamos a declarar constantes y vamos a declarar variables. Quiero lo siguiente. Voy a poner acá el comentario. Colocar un año de nacimiento del usuario y mostrar su edad. Ese es el que voy a hacer. Necesito una variable que tenga, voy a poner acá variable. Necesito una variable que tenga el año en que el usuario nació. Como todavía no estoy escribiendo en el teclado, entonces el programa todavía no lee datos desde el teclado, voy a darle ese valor yo a la variable. Entonces vamos a poner acá, como él tiene que ingresar el año, vamos a poner tipo int, porque el año no lleva punto decimal, sería int. Vamos a ponerle acá fecha. Fecha
punto y coma. Y acá le vamos a dar su valor. Fecha va a ser igual, por ejemplo, que nacieron en el año 1995. 1995. Entonces, dentro de fecha está agregada el año 1995. También puedo hacerlo de la siguiente manera. En lugar de hacerlo en dos líneas diferentes, puedo hacerlo en la misma línea. Fecha igual 1995. Punto y coma. Puedo hacerlo en la misma línea. Coloqué fecha como variable porque el usuario puede venir y puede cambiar la fecha. En lugar del 95, podría poner 2000, podría poner cualquier otra fecha. Entonces, por eso va a estar variando en todo el programa. Ahora necesito ponerle una constante. ¿Por qué voy a utilizar una constante? Porque para obtener la edad del usuario, recuerden que eso lo hicimos en P6, para obtener la edad del usuario, tengo que restar el año actual menos el año que él ingresó. En este caso sería 2020 menos 1995. En todo el programa, cada vez que yo entre, salga, siempre va a ser 2020. Entonces, a eso lo voy a poner dentro de una constante, porque ese número no va a cambiar en nada. Entonces, vamos a poner, para declarar la constante, ponemos const, el tipo de constante, igual, perdón, el nombre, actual lo voy a poner. Actual, el nombre, perdón, y el nombre sería actual, sería igual a 2020, punto y coma. Entonces, dentro de la constante va a estar guardado 2020. ¿Cuál es la diferencia entre la constante y la variable entonces? Que la variable va a cambiar cada vez que entremos y salgamos del programa. Va a cambiar siempre que entremos y salgamos del programa. Mientras que la constante siempre va a ser la misma. Mientras que la constante siempre va a ser la misma. Ahora hagamos la operación. Necesito otra variable para el resultado. Esa la voy a declarar acá. Vamos a poner tipo int, edad, la voy a poner, punto y coma. Y acá abajo vamos a poner edad va a ser igual a actual menos fecha, punto y coma. Y luego despliego el resultado en pantalla. Console.read, perdón, es write. Write line. Su edad es de punto, comillas, más edad. Cierro paréntesis, punto y coma. La línea para que espera que yo lea todo el programa. Console.read key. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Probemos si funciona. Su edad es 25. Entonces, de esa manera es como se declaran variables. Como les dije al principio, ahorita estamos nosotros dándole valor a las variables porque todavía no hemos visto el código que lea desde el teclado. Cuando ya leamos desde el teclado, entonces ya no vamos a darle valores específicos a las variables. Y si necesitamos darle un valor a una variable, entonces ya no va a ser variable, va a ser una constante. ¿Sí? Yo puedo venir acá y cambiar el 95, ponerle 2002. Y ese sería el nuevo año. Mientras que el 2020 no lo puedo cambiar. Siempre va a ser el mismo. Entonces, por eso es una constante. Constante quiere decir que va, en todo el programa va a ser siempre el mismo valor. Y una variable va a estar cambiando dentro del programa. Esa es la diferencia de una constante y una variable. ¿Sí? Sí. De ejercicio para este tema de las variables y constantes, yo les voy a mandar unos datos. Por ejemplo, les puedo colocar este que está acá de ejercicio. Miren, este solo es un ejemplo. Miren cómo se está haciendo. Estamos declarando dos constantes
Estamos declarando dos constantes. Constante ruedas tiene un valor de 4, espejos tiene 2, luego coches son 5, digámosle carros. En España se dice coches, pero recuerden que esto es español el manual, por eso dice coches, pero acá decían carros, ¿verdad? Entonces tenemos 5 carros y luego dice declaración de variables para el resultado. Miren, también podemos declarar las variables en una misma línea. No es necesario que las declaremos separadas, así como lo hacíamos en PC. Simplemente por coma podemos separar las variables. ¿Sí? Luego vienen los resultados, las operaciones. Luego vienen los resultados. Donde hacemos las operaciones, total ruedas es igual a ruedas por coche. Entonces yo les voy a mandar a ustedes unos datos. Por ejemplo que este fuera el que les mandara. Les diría, declaren dos constantes. Ruedas con un valor de 4, espejos con un valor de 2. Declaren una variable con un valor de 8. Miren cómo se están declarando. Luego, declaren otras dos variables, resultado 1, resultado 2. Luego multipliquen ruedas por coches y espejos por coches. Entonces yo les voy a mandar unos datos. Por ejemplo, les voy a poner, declaren las siguientes variables con los siguientes valores. Nota 1, tanto. Nota 2, tanto. Declaren las siguientes constantes con valores tales. Entonces ustedes ahí lo harían algo parecido a esto. Miren, recuerden que si yo les pido una constante se declara de esta manera. Y si les pido una variable, la variable se declara de esta manera. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. Entonces yo les voy a mandar la información a la plataforma. Ustedes ya la pasan al lenguaje del código.